Amigos, amigas de Sopita de Letras, muy buenas tardes. Un poco retrasada en las entregas de estas recomendaciones de libros, pero ya estamos aquí de nuevo. Es que ustedes no están para saberlo, ni yo para contar, pero en esta casa se organiza un encuentro nacional de teatro aquí en México, que nos lleva mucho trabajo y muchos meses en el post y en el pre, ¿no? Entonces, bueno, pero ya estamos aquí con mucho cariño, aquí en Sopita de Letras, leer para volar. En esta ocasión les traigo dos recomendaciones de libros de una misma escritora. Esta escritora se llama Laura Restrepo, es una periodista, es una escritora colombiana, nacida el 1 de enero de 1950 en Bogotá. Y es muy prolífica. Yo no la conocía, yo la descubrí a partir de Delirio hace muchos años, que es el libro como que le dio entrada en el mundo hispanoparlante porque fue un boom. Fue premio Alfaguara de novela 2004. Miren, aquí tengo Delirio, de Laura Restrepo. Entonces, pues esta va a ser mi primera recomendación. Es un libro que a mí me encanta, yo ya, es más, lo leí y lo releí algunos años después. Es fascinante su narrativa, no es una narrativa común y corriente, entonces a lo mejor al principio como que les cuesta trabajito agarrarle la onda, ¿no? Porque es un poco enredada su manera de contar, pero una vez que entiendes la manera en la que está escrito, te atrapa, te engancha y te vas como hilo de media, porque además es medio adictivo el libro, así de que necesitas saber en qué va a acabar todo este asunto. La novela comienza a partir de que Aguilar, que es un profesor algo maduro, es profesor de literatura, está desempleado y vive con su novia, que es joven y bonita y se llama Agustina. Viven muy contentos, viven muy felices, aunque él está desempleado, ahí la lleva. Y él tiene que salir a un viaje pues, entre de trabajo y entre familiar con los hijos del primer matrimonio. Y cuando regresa a su casa, a su departamento, resulta que Agustina no está y no hay señales de Agustina. Hasta que llegado un momento recibe una llamada misteriosa en donde le dicen que tiene que ir por ella a un hotel pinchurriento de mala muerte. Va por ella y la encuentra pues totalmente enloquecida. O se hace delirante, por eso la novela se llama Delirio, ¿no? En estado ahí como catatónico, se la lleva a su casa, no habla, ¿no? Y él pues necesita desentrañar qué fue lo que le pasó a Agustina. Y ahí empieza esta historia, cuando Aguilar empieza a jalar el hilo para desenredar la madeja y ver lo que le sucedió a esta mujer. Aguilar es uno de los personajes, Agustina es otro de sus personajes, una tía de Agustina que también es clave, su hermano Vichy, su hermano Joaquín, que resulta que su hermano Joaquín pues anda metido en malos pasos y tiene un cuate que se llama Midas McAllister, que es un personaje pues bastante peculiar, que es gente de Pablo Escobar, porque además esta novela está ambientada en los años 80, que es cuando Pablo Escobar pues, tenía el control de Colombia prácticamente, y fue novio de Agustina. Entonces, bueno, no les platico más, porque, ¿no? Y el abuelo de Agustina, que también vemos cómo lentamente se empieza a deschavetar el hombre, ¿sí? Agustina viene de una clase social alta, su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos retrata la hipocresía, la doble moral, las máscaras de la alta sociedad colombiana, pero pues no solamente se da en Colombia, se da en todas las familias, sobre todo de Latinoamérica. Nos platica pasajes de la vida de la niñez y de la adolescencia de Agustina, revueltas con estos personajes. Es un libro maravilloso, de verdad. Yo lo recomiendo muchísimo. Laura Restrepo tiene mucho colmillo. Por ahí leí que García Márquez le corregía no le corregía los textos, le daba consejos, ¿no? Pues han sido muy buenos consejos y ella los asimiló muy bien porque ha escrito muchos libros
muy buenos todos, ¿sí? Entonces, bueno, este que les estoy recomendando ahorita se llama Delirio. Y el segundo libro que les quiero recomendar es este. Ahí se ve. Sí. Se llama La Isla de la Pasión. Ah, pues les tapé el título, ¿verdad? Les dice así. No, así. La Isla de la Pasión. ¿Sí? Y aquí en la portada dice La increíble historia de los náufragos de 1908. Aquí es donde Laura Restrepo nos muestra sus dotes de periodista, junto con las de escritora, y nos regala una reseña de un hecho verídico en México a principios del siglo pasado. Aquí dice que es 1908. Y se basa este libro, a ver, les voy a dar un poquito de geografía, que nadie sabe, además, porque yo no sabía hasta que leí este libro. Se desarrolla en la isla de Clipperton. Clipperton es un atolón que está como a 1000 y cacho kilómetros de Acapulco, ¿sí? Para los que no sepan qué es un atolón, porque yo tampoco lo sabía exactamente, un atolón es la corona de un volcán que se fue hundiendo, se fue hundiendo, se fue hundiendo, y finalmente quedó un anillo en el cráter de corales, ¿sí? Entonces es un atolón coralino. En realidad es una isla donde no hay nada, no hay nada. Es un anillito de playita con arenita. Además, un atolón tiene la característica de que adentro de la isla o del atolón hay agua, ¿sí? En algunos casos es agua con una salida al mar. En el caso de Clipperton es una laguna nauseabunda y asquerosa. O sea, no hay ni pescaditos, no se puede nadar, no se puede hacer nada, ¿no? Esta isla tiene toda una historia porque resulta que parece ser que los primeros que la avistaron y tuvieron conocimiento de ella fueron los españoles en 1500 y tantos. No le pusieron mucha atención, le pusieron X, ¿no? Y pasaron de largo. Pero más tarde, cuando en la época de los piratas, había un pirata que se llamaba John Clipperton. Y entonces este señor pasó un día por ahí y pues le pareció que era un lugar excelente para esconder sus botines, ¿sí? Y él la bautizó como la isla de la... No, como Clipperton, como la isla de Clipperton. Bueno, pasan los años, ¿sí? Y resulta que otros franceses la ven y entonces pues desembarcan y ponen su bandera ahí y dicen, esta isla es francesa, porque pues, los franceses somos los primeros que llegan, ¿no? No, pues que ya llegó el Don Clipperton. No, pues Don Clipperton no opera porque resulta que era un pirata, ¿no? Y como era un malandrín, pues no pertenecía a Estados Unidos. Bueno, entonces Francia decretó que era tierra de Francia, a pesar de que estaba cerquitita de Acapulco. Vienen los tratados internacionales, el gobierno empieza a pelear porque pues eso fuera de México. Y resulta que Porfirio Díaz le da la concesión, pues a una empresa para que saquen el guano de ahí, porque lo único que hay en Clipperton es caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca. Es caca. Caca de pájaro bobo, por toneladas, ¿sí? Y entonces, pues, junto con una compañía de fertilizantes, yo me supongo, pues se dedican a sacar caca de pájaro bobo, o sea, hace el guano. Y es lo único que había ahí. Había un fulano ahí, que además eran ingleses, creo, ¿sí? Y ahí vivía este señor con 5 pelados más que se dedicaban a empaquetar esta sustancia. Pasan los años, ¿no? Y pues lo único que se explota ahí es esto. Y como ya estaban en que si era de Francia, que si era de Estados Unidos por Clipperton, que si era de no sé quién, entonces el gobierno mexicano, Porfirio Díaz en ese momento, dice no. Porque las leyes internacionales dicen que si está en terreno mexicano, porque no estaba en aguas internacionales, está todavía en aguas mexicanas, ¿no?
es de México, pero para tal efecto, pues alguien se tiene que ir a vivir ahí, porque pues si no hay mexicanos, pues no es de México. Entonces se consigue a un militar joven que se llama, ahorita les digo, Ramón Arnaut. Entonces este hombre, que ya llevaba un rato en el ejército, Porfirio Díaz lo manda a llamar y le dice, oiga, ¿qué le parece si usted se va como gobernador de Clipperton? Pues, ¿dónde está Clipperton? Pues ya le explican. Mire, usted va a ser el gobernador, va a ser la autoridad absoluta de la isla, pero necesitamos que se vaya a vivir allá con su familia. Entonces él, en ese momento, le pide matrimonio a una novia que tenía, que se llamaba Alicia Rovira, y se van a vivir juntos a Clipperton, junto con otros soldados, otra gente del ejército. Y le dice, oiga, pero pues, ¿cómo voy a vivir? Si ahí no hay nada, de nada. Entonces Porfirio Díaz le dice, no, usted no se preocupe. Yo cada 2-3 meses le voy a mandar un barco con alimentos, semillas, telas, velas, lo que usted necesite, yo se lo voy a mandar cada 2 o 3 meses sin falta. ¿Seguro? Seguro. Entonces, pues este hombre se va ahí con su familia y con otras familias de los soldados. Ella se vuelve maestra ahí de los niños, hace su escuelita. Está de la chingada todo porque pues no hay de veras nada, nada. Había creo que 15 palmeras. 15 palmeras. Era todo lo que había. Bueno, ni sombrita había en Clipperton, pa' pronto, ¿no? No se podía nadar porque pues, la laguna del centro era una cosa infecta y horrorosa. Todo está bordeado por este arrecife de coral que tampoco permite que ninguna embarcación se acerque. Bueno, el caso es que se van a vivir ahí y todo está muy bonito y muy bien hasta que llega primero la revolución. Y ya con la revolución, entonces ya Porfirio Díaz tiene que salir por patas del país, ¿sí? Como que ya se les olvidaron a los que estaban en Clipperton. Esa fue la primera, ¿no? Entonces, pues un día empiezan a ver que pues ya no vienen los barcos, que cada día tardan más, cada vez tardan más en venir, pero siguen llegando, ¿no? Y le empiezan a llegar, además, a Ramón Arnaut noticias de que pues la cosa está de la chingada en todas partes, ¿no? Y que pues debería de considerar regresarse a vivir a Orizaba, creo que ellos eran de Veracruz. Y entonces también le platican que los gringos en ese momento tienen tomado Veracruz, entonces él pues toma muy a pecho que los gringos hayan invadido Veracruz. El caso es que pues en el barquito ahí de los pocos que llegaban, él no se quiso ir. Hasta que resulta que ya no les mandan nada, nada, o sea, los olvidan, porque ya despacharon a Porfirio Díaz, ya obviamente cambiaron las administraciones de todos, entonces pues el que estaba a cargo de ponerse de acuerdo con el barco, pues ya no se ponían de acuerdo, ya ni sabía quién estaba en Clipperton, y olvidaron a estas buenas personas en Clipperton años. Entonces ya no les llegaba comida, ya no les llegaban semillas, ya no les llegaba ropa, ya no les llegaba nada, ¿no? Entonces esto es un hecho verídico. Después parece ser que hubo un naufragio, porque además como eso está lleno de arrecifes, o los barcos o no se acercan de plano, y pues el distraído que pasa por ahí pues se da en la madre en los arrecifes y siempre había naufragios. Entonces, bueno, llega un naufragio con gente de Estados Unidos. Estos los alucinan porque resulta que si de por sí tenían poquito, pues ahora con los náufragos, pues ya hay más. Además, fíjense, estoy viendo la increíble historia de los náufragos de 1908. O sea, ellos no fueron náufragos. A ellos los mandaron al fulano como gobernador y pues no naufragó. Lo olvidaron. Me quedé pensando porque estos que llegan, si naufragan, se encuentran con que hay muy poquitas cosas para sobrevivir, porque además el agua era pues captación pluvial ahí en toneles o no sé qué tuvieran. Él cuando llegó pues sí tenía su botiquín que cada 6 meses o cada vez que llegaba el barquito se lo surtían, pero llegó un momento que se les acabó todo. Hay una parte en que la gente se empieza a morir por escorbuto y los pocos que se salvan por las poquitas palmeras que había y por los pocos cocos que hay,
Porque pues te digo que ni sombra hay en esa pinche isla fea, ¿no? Bueno, los olvidan. Los náufragos, después de estar un día y que todo el mundo los ve con muy malos ojos, pues deciden que no pueden estar ahí, porque además descubren que pues hace meses que nadie les manda nada, y dicen, nadie va a llegar, nosotros tenemos que salir. Entonces estos, que en un botecito de remos, se lanzan a la aventura y pues logran su cometido. Después de meses, pues oigan, esos están allá, vayan a ayudarlos, ¿no? Y después de meses, ¿no?, llega un barco gringo a rescatarlos y don Ramón Arnaud dice, pues yo no me muevo. Pues ¿cómo que no se mueve? No, porque a mí no me han dado órdenes de moverme de aquí. Y parece ser que él en su juventud había desertado, creo que en Yucatán, y lo mandaron un rato a la cárcel de Tlatelolco por desertor, y ya volvió otra vez al ejército sin problemas. Entonces él decía, si yo me voy de aquí, me van a volver a castigar como desertor, y yo no puedo, yo soy el gobernador de Clipperton, y yo aquí me quedo hasta que alguien me diga que me vaya. Entonces pues se fueron algunos, se fue el director de la compañía de guano, se fue, ¿no? Y pues se quedaron ahí 4 familias, junto con ellas la de Ramón Arnaud y su esposa, ya por eso ya tenían hijitos, ¿sí? Y dijo, alguien se va a acordar de mí, alguien se va a acordar de mí. Pues resulta que nadie se acordó de ellos, ¿no? Después de años, avistaron un barco a lo lejos. Él tenía una especie de ayudante, una ordenanza, y pues vieron en el barco, se subieron en una lanchita, intentaron alcanzar el barco, y en su desesperación ya se olvidó de que le dieran órdenes o no. Él ya lo que querían era salir de ahí, ¿sí? Les agarra un huracán, o sea, cosas horrorosas que les pasan. Y cuando se lanzan a buscar la embarcación, pues resulta que los testigos, que era su familia, ven que una ola gigantesca los voltea, y pues parece ser, no saben si fue una super mantarraya o un super tiburón. El caso es que les voltea la balsita, se caen y ya nunca más volvieron a saber nada de ellos, nada. Entonces las únicas que se quedan son las mujeres, pocas, las esposas, pues, que se quedaron como jefas de familia, y un hombre que atendía el faro, que era una cosa horrorosa, un tal Victoriano Álvarez, si no me equivoco, ¿sí?, que cuando se da cuenta que ya no hay hombres en el pueblo, pues decide que él va a ser el gobernador, y que como Marajá quiere a todas las mujeres de ahí para que sean sus esposas, y viven en un periodo de terror horroroso gracias a este señor, ¿no? Escondiéndose de él, ya no tienen que comer, entonces se dan cuenta que los niños pueden cazar a los pájaros bobos, ¿sí?, porque son mucho más ágiles. Entonces, bueno, pues su dieta es de pescado, pájaro bobo, agüita de los pocos cocos que había, y ya, ¿no? Ya no les cuento cómo va a acabar, porque bueno, esto no es spoiler, porque es historia de México. Aquí Laura Restrepo nos muestra todas sus dotes de periodista, ¿sí?, porque además tiene recopiladas, ¿cómo se llaman?, testimonios, pues de los descendientes de esta familia, que también nos llenan como huecos de esa historia para que nosotros la podamos conocer. Desafortunadamente, poquitos años después, resulta que un tribunal italiano, no sé por qué italiano, no me lo pregunten, pues decreta que Clipperton es francesa, ¿no? Y entonces desde entonces Clipperton es francesa, ¿sí? Y pues yo no sé qué pelean, porque es un enorme anillo de arena lleno de caca de pájaro bobo, y además de mala calidad, porque se llevaron ahí el negocio del guano, porque el guano era de pésima calidad en Clipperton, ¿sí? Entonces, bueno, para los que quieran saber más de esta historia, reviéntense este libro, La Isla de la Pasión, ¿sí?, se los recomiendo, junto con todas las obras de Laura Restrepo. Que tengan una bonita tarde, sigan cuidándose mucho, y por aquí nos vemos en el próximo Sopita de Letras. Hermosa tarde. Chao.
Amigos de Sopita de Letras, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles, como siempre, doña Diabla Carroña en persona. Efectivamente, esta señora Carreño tiene razón. Esos no fueron náufragos, estas buenas personas de Clipperton. Náufrago Robinson Crusoe. Náufrago Wilson. Pero estos no fueron náufragos. Estos fueron unos pobres ingenuos que Porfirio Díaz agarró de sus babosos. Pero bueno. Pero me gustó Clipperton. Me parece que tiene muchas posibilidades. Déjenme contarles que los infiernos están saturados de personas y por lo tanto pues hemos tenido que abrir, digamos que otras sucursales más novedosas. Esta me gustó como infierno. Bonito clima, playa bonita, sol, arena, cocos, pocos pero cocos. Se me ocurre que este sería un buen infierno para la soberbia. Claro, para la soberbia. Esos que se sienten más que los demás. Se me ocurre que sería una buena opción para, por ejemplo, esos que odian a López Obrador. Esos que sienten que México no merece a este tipo de presidente. Odian con la entraña, odian con la tripa. Sí, eso es un pecado también. La soberbia. Piensan que solamente ellos tienen la razón. Sí. Pero también sería un buen infierno para los que aman a López Obrador. Porque también piensan que son superiores a los demás. Que su pensamiento es el único válido. Se me ocurre que sería una muy buena idea ponerlos a los dos bandos en esta isla. A los que aman a López Obrador y a los que odian a López Obrador. Sí. Me gusta. Perfecto. El odio y el amor son dos sentimientos que casi se tocan, que se besan en la boca lentamente y se fusionan entre sí mismas. Sí. Definitivamente así será. Esta bonita isla de Clipperton será nuestro nuevo infierno, para los que odian y para los que aman a López Obrador, juntitos todos, en ese anillito de arena. Va a ser muy bonito. Se me ocurre que podríamos hacer un reality show, cámaras escondidas porque ya hay más palmeras, Ya hay más palmeritas, hay más cocos, hay un poquito más de sombra. Veremos cómo se matan entre sí. No sé si por las palmeras o por López Obrador. Bueno. ¿Y arderán en ese infierno? Hasta que no se pongan de acuerdo. Sí, me encanta la idea. Aniceto, apúntalo. Queridos míos, a esta buena mujer siempre se le olvida decirles que se registren, que se suscriban al canal de Sopita de Letras. Aquí los esperamos, ya sea en el canal de Sopita de Letras o en la isla de Clipperton. Usted sabe a qué bando pertenece. Que tengan un bonito día, que tengan una hermosa tarde y mientras yo me iré a solear la panza a estas hermosísimas playas de Clipperton. Chao.